Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 77 del podcast Filosofía Simplemente. El episodio de hoy está dedicado a explicar el cambio que se produjo en la filosofía alemana casi inmediatamente después de la muerte de Hegel, desde el idealismo total o absoluto al realismo y materialismo. La figura de Hegel, su dialéctica, su metafísica, tuvieron un impacto tremendo en Alemania, no solo desde el punto de vista de la filosofía, sino también de la historia y de la política. Hegel se convirtió en el filósofo preferido del poder. Su filosofía se estudiaba por activa y por pasiva en las universidades alemanas. Así, bastante pronto hubo una reacción por parte del pensamiento filosófico contra el idealismo absoluto. La concepción de que toda la realidad es puesta por el yo enseguida fue criticada. En este episodio tratamos principalmente dos de las consecuencias críticas más importantes del pensamiento de Hegel: el paso del idealismo al realismo, centrándonos en la figura de Herbart, y las dos corrientes antagónicas de pensamiento influidas por la dialéctica y la interpretación de la religión y del Estado de Hegel, la derecha y la izquierda hegelianas. Según Johann Friedrich Herbart, la realidad existe en sí misma, independientemente del sujeto que la conoce. Herbart rompe totalmente con el idealismo de Hegel. Podríamos calificar a su pensamiento como un realismo de la experiencia, porque, según él, solo hay realidad y sujeto que la conoce. ¿Y cómo la conoce? Por los datos empíricos que aquella nos muestra. Herbart ya no quiere especular, está cansado de tantos conceptos abstractos como había usado de forma exagerada el idealismo absoluto. Pero sí tiene una cierta influencia de Kant. La realidad nos envía datos en forma de representaciones. Veamos de forma breve en qué consiste esta postura realista de Herbart. Ahí fuera hay algo que nuestro yo conoce. Hay una serie de representaciones en la mente que proceden de algo. Son sensaciones y percepciones que nos dicen que hay objetos empíricos. Herbart no quiere caer en el apriorismo de Kant ni tampoco utilizar la dialéctica de Hegel como maneras de conocer esa realidad. Él construye su propio sistema filosófico con el que pretende no ser idealista. En su introducción a la filosofía escribe: existe efectivamente fuera de nosotros una cantidad de entes cuya naturaleza simple y propia nos es desconocida, pero sobre cuyas condiciones internas y externas podemos adquirir un conjunto de conocimientos que pueden aumentar hasta el infinito. La filosofía, según Herbart, elabora conceptos, los precisa. La mente, el yo, conoce por medio de conceptos que son abstractos. Esto es pensar, convertir en conceptos abstractos los datos empíricos. Mediante la lógica, el filósofo estudia las leyes que ordenan y relacionan los conceptos. La lógica sirve al filósofo para dar forma a lo que hay fuera para poder conocer el ser de la realidad. El hombre solo tiene los datos empíricos que lo real le muestra para poder conocerlo. En este sentido, sí es cierto que todo parte de nuestro conocimiento, pero esto no es un idealismo ni al modo kantiano ni al hegeliano. Si nos atenemos simplemente a los datos que nos dan las sensaciones, parece que la realidad es múltiple y cambiante. Una rosa es un conjunto de cualidades sensibles, es una y a la vez es múltiple. La realidad que nos muestran las sensaciones nos parece contradictoria porque tiene que estar constituida por una serie de realidades simples que están relacionadas entre sí. Es imposible, según Herbart, que la realidad sea contradictoria. Tiene que ser una y tener coherencia interna. Así,
Entender por medio de conceptos cómo es la realidad en su conjunto es construir un sistema ordenado y coherente que siga el principio de contradicción. No tenemos otra manera de acercarnos a lo que hay fuera de nosotros. De su introducción a la filosofía. Nos hallamos enteramente encerrados en nuestros conceptos, y precisamente porque lo estamos, son los conceptos los que deciden sobre la naturaleza real de las cosas. Quien se empeñe en considerar esto como idealismo, de lo cual difiere radicalmente, debe saber que es su terminología la que no admite más sistema que el idealismo. Y aclara al añadir: cuando el autor habla de lo real, quiere hablar al mismo tiempo de su pensamiento acerca de ello y no desea que se diga ni una palabra más acerca de otra realidad superior, sustraída en este punto al escepticismo. Hasta aquí sí parece que Herbart critica al idealismo, pero en su deseo de no caer en el apriorismo de Kant para interpretar el conocimiento y no llegar al noúmeno que puso los cimientos para el idealismo posterior, lo que hace es partir de la idea de que son las leyes del pensamiento que ordenan los conceptos las que indican lo que es el ser de la realidad. Este es, por tanto, estático. 1. Lo múltiple y cambiante que nos muestran las representaciones solo son apariencias. Así, a su manera, Herbart tampoco sale del idealismo totalmente. El realismo de Herbart resulta un tanto contradictorio, pero resulta curioso como un intento de construir una metafísica diferente y no dialéctica. En otro sentido completamente diferente al de Herbart está lo que se ha dado en llamar derecha e izquierda hegelianas. Hegel había dejado una serie de discípulos que pronto se dividieron en dos grupos diferentes y además antagónicos. Fue David Strauss quien en 1837 llamó a estas dos corrientes derecha e izquierda, sacando estos términos del Parlamento francés y con un claro matiz político. ¿Por qué estos nombres en este caso? Simplemente es por la distinta posición que adoptaron los discípulos de Hegel sobre la religión y el Estado. Hegel diferenció entre religión y filosofía. La religión expresa sus contenidos como representaciones y la filosofía, en cambio, como conceptos, decía. Él nunca se refirió a temas como la inmortalidad del alma ni la encarnación cristianas, debido al carácter de su sistema. La filosofía solo tenía que elevar a conceptos los contenidos de la religión. Debido a esto, la derecha hegeliana creyó ser fiel a su maestro si utilizaba la filosofía como justificación de sus creencias religiosas. Hubo muchos profesores de teología en las universidades alemanas que pretendieron y se dedicaron a demostrar que había una concordancia entre el sistema hegeliano y las principales creencias del cristianismo. Además, todo esto estaba apoyado por el gobierno, cuyo filósofo más querido era Hegel. Se ha llegado a llamar a la derecha hegeliana la escolástica del hegelianismo por el hecho de utilizar el pensamiento filosófico de Hegel para justificar la fe cristiana. Los nombres más conocidos de estos pensadores son Carl Friedrich Göschel, Bruno Bauer o Carl Friedrich Rosenkranz. Todos ellos autores de obras en las que estudian la vida de Jesús, así como algunas cuestiones teológicas. Enseguida surgieron críticos a esta postura, los pertenecientes a la izquierda hegeliana. Estos pensadores son críticos con el cristianismo y pretenden reformar el sistema hegeliano que, pensaban, en el plano histórico-político, no tenía en cuenta las necesidades de la sociedad. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.